Pues muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Consejera, como bien sabe, el objeto de esta comparecencia es debatir sobre la situación del transporte escolar, algo que se ha convertido ya en el cuento de nunca acabar. Y digo esto porque el problema no es nuevo. Data del año 2011, cuando usted era la viceconsejera de Educación, con lo que es una cuestión que entiendo no le es novedosa. Las empresas de transporte escolar gestionan por encargo de su consejería en torno a unas 1.500 rutas de transporte escolar diarias a través de 5 contratos con vigencia entre 3 y 5 cursos escolares, con la posibilidad de prórroga hasta el máximo establecido en los pliegos. De hecho, 2 de estos contratos, el 813 y el 913, toca prorrogarlos este verano. Pero para los que no conocen el problema, voy a hacer una breve contextualización y cronología de la situación que ampliaré además en mi segunda intervención. En el año 2003, el gobierno de Canarias manifiesta su voluntad de mejorar la calidad de los servicios educativos, dado que en aquel momento Canarias aparecía en los últimos lugares de valoración del informe PISA, resaltando... Señora González, ¿Perdón? ¿Sí? voy a pedir a los servicios dígame. de la Cámara que suban el volumen porque se está oyendo un poco bajito, y también al mismo tiempo a los diputados que bajen la voz porque es muy difícil seguir la intervención. Repito que hay 2 contratos, el contrato 813 y 913, que toca prorrogarlos este verano. Pero para los que no conocen el problema, voy a hacer una breve contextualización y una cronología de la situación que ampliaré en mi segunda intervención. En el año 2003, el gobierno de Canarias manifiesta su voluntad de mejorar la calidad del servicio educativo, dado que en aquel momento Canarias aparecía en los últimos lugares de valoración del informe PISA, resultando el transporte escolar por la antigüedad elevada de las guaguas, por lo que el gobierno de Canarias decidió formalizar 5 concursos públicos en los años 2003, 5, 6, 8 y 9. Pero para que las empresas pudieran afrontar una inversión millonaria en renovación de flota, la Administración planteó la contratación de los servicios a través de concursos públicos abiertos de larga duración que permitieran amortizar la vida útil de los nuevos vehículos. Pero llegamos al 2011 y en el mandato 2011-2015 la relación de las empresas de transporte escolar con el área de educación se tornó convulsa. ¿Y cuál fue la razón? Pues que desde el primer minuto la viceconsejería comunicó que no iba a prorrogar ninguno de los contratos de transporte, y esto sin tener en cuenta el compromiso adquirido por el gobierno anterior. En el año 2013, la Viceconsejería de Educación decide aplicar una reducción de precios en el servicio de transporte escolar por importe nada más y nada menos que de 4 millones de euros para financiar otros servicios de los que luego hablaremos. Y llegamos al actual mandato. Y en noviembre del 2019, en la primera y única reunión mantenida con la consejera María José Guerra, la FED plantea varias cuestiones. La primera, la necesidad de tramitar la prórroga del contrato que vencía ese verano, el 508, la actualización del IPC, pendiente de abonar en algunos casos desde el año 2012, la necesidad de actualización de los precios por la influencia del incremento en casi un 100% del SMI, el salario mínimo interprofesional, y por último, la agilización de los pagos de los servicios corrientes retrasados durante muchos meses. En marzo del año 20 se declara el estado de alarma y el gobierno suspende la actividad de transporte escolar y de transporte turístico, quedando el sector del transporte discrecional con actividad cero. Y en ese momento la Federación de Empresarios del Transporte se dirige a su consejería solicitando una reunión e interesándose por cuáles serían los criterios aplicables al sistema de facturación correspondiente al periodo de suspensión de las clases, tal y como determinaban los convenios, cuestión para la que no obtuvieron respuesta. En agosto del año 20, la consejería remite a los transportistas un nuevo escrito indicándole que por falta de tiempo material para su tramitación no iban a poder prorrogar los contratos, y le propone que las empresas comiencen el curso escolar en septiembre bajo la modalidad de nulidad, es decir, sin contrato, y eso que durante muchos meses desde la consejería manifestaron que el expediente de prórroga estaba caminando y que los transportistas no debían preocuparse, que no iban a tener problemas.
la primera semana de septiembre del 21, la Consejería también remite una comunicación indicando a los transportistas que operaban en rutas de nulidad que se les iba a aplicar nuevas condiciones, entre ellas una reducción de precio del 40%, modificación de las paradas y condiciones de ejecución y exigencia de aceptación inmediata so pena de contratar los servicios con otras empresas. En el mes de noviembre se produce el anuncio del paro nacional de transporte y en marzo del 22 el nuevo paro nacional de transporte. Y en ese momento, cuando el gobierno de Canarias, no la Consejería de Educación, se compromete a aportar medidas de apoyo al sector, medidas como la reducción total del impuesto especial sobre el combustible, cuestión que ya está publicada e iniciado su abono, y el cumplimiento de la actualización económica pendiente a las empresas de transporte. Y con respecto a la segunda medida de apoyo al sector que le corresponde gestionar a usted, consejera, lo que se ha hecho hasta el momento han sido 2 reuniones, una protocolaria y otra que los transportistas siguen esperando contestación de sus demandas. Y la pregunta que le hago, consejera, es ¿cuándo va a solventar todos estos problemas que, insisto, no son problemas nuevos? Muchas gracias. Adelante. Gracias, presidenta. Consejera, la verdad que decirme a mí que no conozco el tema es no conocerme nada, cuando llevo 27 años con el sector del transporte. Perdón. Y don Jorge, nadie ha dicho que no se pague. La cuestión es que se paga, pero con retraso y desactualizado tanto respecto al IPC como al salario mínimo interprofesional. Perdón. En mi primera intervención hice referencia a 2 contratos que hay que prorrogar este verano. Me refiero al contrato 913, un contrato de pocas rutas, pero todas estas destinadas a alumnos PMR de movilidad reducida y centros de educación especial. Perdón. Y el contrato 813, que representa el 60% de las rutas de transporte escolar. Y fue sobre este contrato sobre el que se aplicó la reducción de precios para cubrir el presupuesto de los 4 millones de euros que en mi primera intervención aludí y que, como dijo la señora Calzada, fue para financiar los comedores escolares de verano. Y hasta ahí estaba todo bien. Pero lo que no parece tan bien es que la propuesta que se le hizo a los transportistas por parte de la Consejería en junio del 2013 es que si querían que se les prorrogara el contrato debían aceptar una reducción económica del 13% con el compromiso de que en el 2014 les sería restituida, circunstancia que al día de hoy, 8 años más tarde, aún no se ha producido. Y aquí tengo el escrito de la Consejería, señora consejera. Y respecto a este tema, 2 preguntas. ¿Garantiza usted que los expedientes de prórroga de estos 2 contratos van a estar listos para el verano, que es cuando hay que prorrogarlo, y no va a volver a pasar lo que pasó el curso pasado? Y además, ¿para cuándo tiene intención de restituir a los adjudicatarios del contrato 813 los 4 millones de euros que les trajo en el 2013 y que 8 años más tarde sigue sin reponer? En marzo del 2020 se declara el estado de alarma y el gobierno suspende las actividades de transporte escolar y de transporte turístico y queda el sector del transporte discrecional con 0 actividad. En este momento, la Federación solicita a su consejería que agilice los pagos adeudados de los servicios prestados y abone la deuda del IPC no actualizado para ayudar a las empresas a superar la crisis. Pero nuevamente dichas peticiones cayeron en saco roto y no es hasta el mayo del 2020 cuando el señor Balbuena asume el cargo de consejero de Educación y que les habla, por supuesto, la FED le plantea las mismas peticiones pendientes con especial incidencia en los pagos adeudados de los servicios prestados. Y un mes más tarde, el señor Balbuena materializó el abono de las mensualidades pendientes. Lo que no tuvo tiempo es de resolver el resto de las cuestiones, por ejemplo, el IPC o el incremento del salario mínimo interprofesional, ya que el 19 de junio del 20 es usted nombrada responsable del área de educación. Pero nuevamente la FED le plantea todos los asuntos pendientes con especial referencia a la necesidad de la prórroga del contrato 508 que vencía el 31 de agosto del 20, recibiendo como respuesta que no había ningún problema porque la prórroga se estaba tramitando con normalidad. También comenté en mi primera intervención que en septiembre del 21 la Consejería de Educación remitió una nueva comunicación a los transportistas indicándoles que respecto a las rutas sometidas a nulidad les daban 4 condiciones y aquí tengo el escrito, consejera, no me lo invento. Una de ellas, si recuerdan, la reducción de los precios hasta el 40% según la ruta. Y continuando con el relato, la cosa no acabó en las exigencias de la Consejería,
y que le recuerdo, consejera, los precios no los ponen los transportistas, los precios los pone la consejería. Pero llegada la fecha del 9 de septiembre sin acuerdo, como es natural, y aunque usted dice que los transportistas se arrepintieron, la verdad que lo que dice parece extraño cuando todos, insisto, todos se negaron a realizar los servicios de transporte escolar durante la primera semana del curso, quedando los alumnos sin transporte. Hay que tener en cuenta que el resto de las rutas incluidas en los contratos prorrogados sí se realizaron, por lo que el caos en la familia y en los centros educativos fue importante debido a que los usuarios no tenían información sobre qué rutas pertenecían a un contrato prorrogado y qué rutas pertenecían a un servicio de nulidad. Y como la consejería, que era quien tenía que, o a la que le correspondía dar la información a los centros, no lo hizo, fue la propia federación quien informó centro a centro de Canarias sobre los servicios afectados. Y dado la negativa de los transportistas a aceptar las condiciones de la consejería, en unas tensas negociaciones entre la administración y los transportistas, estos plantearon la necesidad de afrontar varias cuestiones antes de que se retomaran los servicios de transporte. Una de ellas era la anulación de las propuestas de reducción de los precios. Otra de ellas, el compromiso de actualización del precio de la ruta según el IPC. El abono de la deuda acumulada por el impago del IPC de la actualización desde el 2012, que no se les actualizaba, y además, y por último, un estudio sobre la influencia del salario mínimo interprofesional en la conformación de los precios de las rutas escolares, cuestiones que la consejería aceptó y razón por los que los transportistas retomaron los servicios. Pero la realidad es que la consejería volvió a incumplir y solo se consumó la anulación de la propuesta de reducción del precio del 40%, lo demás cayó en saco roto. En marzo del 2022 se produce el último paro nacional de transporte y es en ese momento cuando el gobierno de Canarias, no la consejería, insisto, el gobierno de Canarias, el Consejo de Gobierno, se compromete a aportar medidas de apoyo al sector, entre las que se encuentran, y ya como dije antes, la reducción total del impuesto especial sobre combustible, ya publicado y que ya se ha iniciado su abono, y el cumplimiento de la actualización económica pendiente del transporte escolar. Y este segundo acuerdo es el que toca materializar a su consejería. Han pasado 27 días desde que se tomó el acuerdo y mientras el primer punto ya está materializado, el segundo le toca a usted realizar. Sigue ahí de momento sin que se le haya dado ninguna respuesta. Y usted dice que en la carta le llegó ayer. No, consejera, tuvieron una reunión, plantearon las propuestas, pero además la FED le ha enviado el mismo escrito exactamente 3 veces en el año 20, una en el año 21 y 2 veces en el año 22, el mismo escrito. Con lo que las reivindicaciones ya las conocían, no solo de la reunión técnica, que por supuesto se les manifestó, sino de 8 escritos idénticos presentados en los últimos 3 años. Y yo le pregunto, consejera, y le insisto, ¿para cuándo la materialización del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno? Y un tercer compromiso también del Gobierno de Canarias fue la actualización del Observatorio de Costes de Transporte, competencia del consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que no dudo que cumpla con su compromiso. Lo que sí espero, consejera, es que cuando esté actualizado proceda a aplicar los nuevos ratios al transporte escolar de forma inmediata a su publicación. Otra cuestión es la deuda generada cada año por la no subida del IPC en ese año, cuestión que año tras año la FED también le viene reclamando, obviamente, y para no variar, sin éxito ninguna. Y yo vuelvo y le pregunto, consejero, ¿para cuándo piensa saldar esa deuda? Por último, quiero reiterar lo dicho por la portavoz del Grupo Popular, que le queda el presupuesto del año 23, que lo aproveche y salde de una vez por todas esas deudas que en el caso de algunas se pueden calificar incluso de históricas. Muchas gracias